Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy nos estamos enfocando al tema de estadística y vamos a trabajar lo que sería la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias no es otra cosa que un resumen precisamente del comportamiento de los datos que nosotros tenemos que estar trabajando. Cuando se trabaja esta tabla de frecuencia, se puede trabajar de dos formas, como datos agrupados o datos no agrupados. Ya en la sesión anterior trabajamos datos no agrupados. Ahora vamos a trabajar como datos agrupados. ¿A qué se refiere? Me dice que son datos agrupados cuando las observaciones de una muestra se agrupan en clases o intervalos de clase. Esto por lo regular nos especifica cómo tengo que trabajar esa tabla de frecuencia, ¿sí? Sin embargo, ¿a qué se debe de agrupar o no los datos? Agrupamos cuando existe una variedad, de esos datos con los que voy a trabajar. Es decir, tengo una cantidad de datos y la variación que hay en ella es demasiado. Y bueno, termino trabajando casi con todos los datos, entonces no se nota o no se puede ver un comportamiento de esta base de datos. Entonces, en este caso vamos a ver estos datos agrupados, qué es lo que tengo que hacer. Yo siempre les pido que cuando trabajemos datos, cuando trabajen datos en estadística, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar siempre o tratar de ordenarlos siempre yo los ordeno de menor a mayor. De esta manera voy viendo cómo se comportan, cuántas veces se van a repetir. Si es que se repiten, como les digo, para ver cómo debo de trabajarlos. Aquí ya nos están diciendo que son datos agrupados. Entonces voy a trabajar como datos agrupados. Y ven, voy a colocar mi tabla donde los voy a ordenar de menor a mayor. Y ven, me aparece del 18 al 19, son los números, algunos números se van repitiendo, lo que les decía, algunos no se repiten. Entonces, vean el comportamiento de estos datos. Entonces, tengo mis datos y ahora, bueno, ¿cómo se trabajan datos agrupados? ¿Sí? Tengo que, me dice aquí, crear clases, crear clases, crear grupos, crear intervalos de clases. O sea, vamos a trabajar o agrupar estos datos para trabajarlos. No lo voy a trabajar de forma individual. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es conocer el ancho del intervalo, es decir, de qué tamaño o de cuántos datos voy a estar yo trabajando. El ancho del intervalo es igual al rango, que en este caso, ¿cómo se calcula el rango? Vean, el rango va a ser igual al dato mayor menos el dato menor. Aquí yo ya ordené, sé que el dato menor es 17 y que el dato mayor es 30. Es decir, el rango va a ser igual a 30 menos 17, que es igual a 13. Ya tengo mi rango. Me falta el número de intervalos. El número de intervalos existen diferentes formas de calcularlo. Yo les voy a presentarlos. La primera me dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n. Vean que en este caso son constantes. Lo único que varía va a ser, o la única variable es n. N a quien se refiere al número de datos. Entonces decimos, este número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de los números de datos. Vean que es un logaritmo base 10. En su calculadora debe decir log, LG, porque es un logaritmo base 10. Por lo tanto, sustituimos y nos dice que en este caso mi número de intervalos es igual a 1 más 3.3 logaritmo de 20. 20 porque son 20 los datos con los que vamos a trabajar. Si ustedes los cuentan aquí, van a ser 20 datos. Entonces, obtengo ese logaritmo de 20 que me da 1.301. Lo multiplico por 3.3, me da 4.29. Le sumo la constante que es 1 y el número de intervalos sería 5.29. En este caso, como son número de intervalos o son intervalos de clase o clases, lo voy a redondear. Entonces digo que en este caso el número de intervalos o las clases o los intervalos serían de 5. Voy a crear 5 grupos. Otra forma de obtenerlo es mediante la siguiente fórmula, que me dice que ese número de intervalos es igual a la raíz cuadrada del número de 2. Vean que me da, en este caso me da el mismo resultado. Raíz cuadrada de 20 da 4.47. Redondeo y pues prácticamente aquí podemos decir que quedan de igual manera 5 intervalos o 5 grupos. Entonces, yo lo trabajo con esta primera fórmula que les presenté, pero ustedes también quizás lo puedan encontrar con esta segunda fórmula. Ven que ya tengo el rango y el número de intervalos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente dividir, es decir, 13 entre 5
es igual a 2,6, es decir, ancho del intervalo redondeo va a ser 3. El ancho de intervalo tiende a 3. Es decir, voy a crear 5 grupos, cada grupo con 3 datos. ¿Sí? Como vemos que empieza en el 17, voy a crear aquí mis datos. Vean, empiezo en el 17, vamos a sumar 3 números: 17, 18 y 19. Es decir, el primer intervalo de clase o ancho de intervalo sería del 17 a 19. El segundo intervalo del 19 sigue 20, 21 y 22. Siempre voy a empezar con el dato más pequeño y le voy a ir sumando 3 números. No importa, si se dan cuenta, no tengo el dato 18. No importa, yo estoy creando grupos. Si yo me pongo a quitar o a verificar esa parte, ya no nos va a funcionar. Entonces, no importa si tengo o no tengo ese dato, simple y sencillamente me dice, voy a crear, o estoy yo más bien estableciendo, voy a crear 5 grupos y esos 5 grupos, pues prácticamente me está diciendo que cada grupo va a tener 3 datos. Entonces, eso es muy importante. Ajá. Entonces, bueno, vamos entonces, decimos del 17 al 19, del 20 al 22, que sería 20, 21 y 22. Lo mismo, vean, nos saltamos. Si yo aquí llegué al 19, continúo con el 20. Si yo muchas veces pasa que veo que dicen 19 y lo vuelven a repetir aquí el 19. No, si lo estoy repitiendo, puedo llegar a tener problemas. Entonces, como me quedé en el 19, empiezo en el 20, 20, 21 y 22. Seguimos el 23, 24 y 25. Luego sigue el 26, 27 y 28. Y por último, 29, 30 y 31. Lo mismo, vean, aquí mi dato mayor es 30. Sin embargo, en este caso, por el ancho de intervalo deben de ser 3, del 29 al 31. Ajá. Entonces, eso es muy importante. No solamente cuidémonos que estoy cumpliendo 5 grupos, cada grupo con 3 datos. Empiezo del dato menor y voy sumando, no importa que no aparezca o no tenga ese dato. Entonces, ya tengo mis clases, mis intervalos de clase, que voy a trabajar 5 grupos. Vean, de los 20 datos, solamente creo 5 grupos. Entonces, como queda mi tabla, voy a poner clase, dije ya son 5 clases. Ya no viene como dato, viene como intervalo de clase. Es decir, voy a colocar estos intervalos en ese orden. Ajá. De 17 a 19, de 20 a 22 y así sucesivamente. ¿Qué voy a hacer ahora? Me vengo a mis datos y empiezo a contar. Ya no voy a contar cuántos, vamos a decir, cuántos 17 o cuántos 19 hay. No, voy a contar del 17 al 19 quién cae de los datos, qué datos o cuántos números caen entre este intervalo del 17 al 19. Es decir, vean, está el 17, un 19 y un 19, es decir, hay 3. La frecuencia es de 3. Ajá, aquí me aparece en mi tabla de frecuencia. Recordemos que para datos agrupados, la tabla llega a cambiar un poco porque vean, aquí habla de clase, habla de intervalos de clase, trabajo igual frecuencia absoluta, absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, la distribución de porcentaje y sus acumulados y la marca de clase. Vean que esta marca de clase, este intervalo y esta clase son características de datos agrupados. Entonces, ya vi primero o ya determiné la frecuencia absoluta es 17, 19 y 19 son 3 datos. Ahora, intervalo de clase C2 o la clase 2 de 20 a 22, ¿sí? De 20 a 22, ¿quién cae en ese rango? Vean que sería de 20 a 22, si contamos, van a ser 6 datos, la frecuencia es 6. Por eso les digo, no importa que tenga o no tenga datos, los vamos contando, los vamos agrupando. Ahora voy con el siguiente, de 23 a 24, vean que son, de 23, perdón, a 25, son 4 datos, uno, 2, 3 y 4. Tengo una frecuencia de 4, de 26 a 28 me dice que son 6, ajá, y de 29 a 31 solamente hay uno, no importa, lo coloco. Si no hubiera en algún intervalo, no tengo datos, no importa, colocamos el 0, ¿sí? Entonces, eso también no es ningún problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi frecuencia, ahora voy a sacar mi frecuencia acumulada. ¿Qué voy a hacer? Ir acumulando la frecuencia. Es decir, vean, en el primer caso o en el primer renglón, como no tengo un dato adicional, en este caso,
me va a quedar tal cual lo que sería mi frecuencia acumulada, ¿sí? Si sumamos, aquí es algo importante, si sumo mis datos, voy a sumar y voy a tener 20 datos, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada, como no tengo otro dato, es 3. Para el siguiente clase, aquí sí, voy a sumar 3 más 6 y me va a dar 9. Luego sumo 3 más 6 más 4 porque estoy acumulando. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar 13, ¿sí? Ahora sumo 3 más 6 más 4 más 6 y me va a dar 19. Y por último, sumamos todos los datos y me da 20. Vean cómo se van acumulando. Por eso me dice frecuencia acumulada. Ajá. Vamos ahora a la frecuencia de relativa. ¿Qué pasa con mi frecuencia relativa? ¿Cómo se calcula? No es otra cosa que esta frecuencia absoluta entre el total, es decir, para el primer caso va a ser 3 entre 20. El 20 no va a cambiar porque tengo 20 datos. Entonces aquí en este caso vean que dice 3 entre 20 me daría 0.15. ¿Sí? Para el segunda clase sería 6 entre 20, que sería igual a 0.3. En la tercera clase ahora es 4 entre 20. Vean que el 20 no cambia, es 0.2. Nuevamente 6 entre 20, que ya sé que me da 0.3, y 1 entre 20, que sería en este caso 0.05. Ven que esa es la frecuencia relativa. Dividí cada frecuencia eh, absoluta entre el total de los datos. La frecuencia relativa acumulada, ¿qué hago? Otra vez voy acumulando, los voy sumando. En este caso me posiciono en la frecuencia relativa. En el primer renglón queda tal cual porque solamente tengo un dato, ¿sí? Siguiente clase, ahora sería 0.15 más 0.3 me da 0.45. En la clase 3 ahora sería 0.15 más 0.3 más 0.2, 0.65. En la cuarta clase ahora es 0.15 más 0.3 más 0.2 más 0.3 me da 0.95. Y por último sumo todos los datos, ¿sí? Y me va a dar 1. Vean que aquí sí obtengo como resultado 1. Va a haber ocasiones que a lo mejor porque no estoy trabajando todos los decimales, no llegué a ese 1. Lo ideal es llegar al 1. Hay veces que llegamos a 0.99 o 0.98. Si lo estamos haciendo en una hoja de cálculo, sin problema van a llegar a ese 1. Si no, se va a aproximar 0.998 o 0.987, se aproxima a ese 1. ¿Sí? Distribución de porcentajes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es multiplicar esta frecuencia relativa por 100. Ajá, en este caso sería 0.15% y vean, se convierte en porcentaje, 15%. Siguiente clase, 0.3% me da un 30%, 0.2% me da un 20%, nuevamente el 0.3% me da un 30% y el 0.05% que me daría el 5%. Entonces vean cómo ya tengo esa distribución de porcentaje. Los acumulados, lo mismo, vamos acumulando como lo hemos hecho. 15% queda tal cual el acumulado, no tengo otro dato arriba. Sin embargo, ya para la segunda clase, ahora sí son 15 más 30 que me da 45%. Siguiente, 15 más 30 más 20 que me da un 65%. 15 más 30 más 20 más 30 queda un 95% y sumamos todos los datos y voy a tener exactamente un 100% de en este caso, de mi distribución de porcentaje acumulado. Este es el ideal, llegar al 100%. Ven que esta tabla, hasta aquí, como les comenté, desde frecuencia absoluta hasta distribución de porcentajes, es exactamente que una tabla de frecuencias de datos no agrupados. Cambia la clase, cambia el intervalo de clase y la marca de clase. ¿Cómo obtenemos la marca de clase? Hay una fórmula que me dice la marca de clase es igual a límite inferior más límite superior entre dos. ¿Cuál es el límite? Estos, los del intervalo de clase. Límite inferior más límite superior. Es decir, sería 17, vean, 17 más 19 sería 36 entre 2. Mi marca de clase va a ser 18 en la clase 1. Para la clase 2, ahora es 20 y 22. 20 más 22 me da 42 entre 2. La marca de clase sería 21. Para el tercer dato, el tercer clase, ajá, el tercer, sí, la tercer clase ahora sería
En este caso, dijimos 23 y 25. 23 más 25 me da 48. Entre 2 tengo 24. Una cuarta clase, 26 y 28, límite inferior, límite superior. 26 más 28, 54, entre 2 me da 27. Y la última clase es 29 y 31, límite inferior, límite superior. 29 más 31 me da 60, entre 2, esto va a ser igual a 30, ¿sí? Vean que tenemos sin ningún problema nuestra tabla de frecuencia de datos agrupados. Esto es muy importante. Vean, estoy agrupando la tabla de datos no agrupados, trabajábamos dato por dato. En este caso no, estoy creando clases, intervalos de clase, grupos, como le queramos decir. Y voy a irme nada más ya para concluir, ver la diferencia, vean por qué estoy trabajando, porque me dicen que datos agrupados. Si yo trabajara con los datos no agrupados, vean, tengo 20 datos y por los datos, en este caso, por la variación o la variedad, yo les decía, casi no se repiten. Entonces, si yo quiero trabajar como datos no agrupados, vean, tendría que trabajar con 12 datos. Es decir, es mucha información y solo estoy hablando de que en total mi base de datos es de 20. Entonces, imagínense cuando son tabla de datos muy extensas y la variación es mucha y quiero trabajar como datos no agrupados, pues prácticamente estaría trabajando dato por dato, ¿sí? Entonces, esta es la característica por la cual se dice trabajamos datos agrupados o datos no agrupados, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.